Bueno, doctor Eugenio, le voy a proponer una dinámica, porque hoy se publicó un PDF con el ABC para despejar dudas. Recordemos que todavía se están afinando algunos detalles y demás, y sobre todo por la reunión que usted tuvo hoy. Entonces, como para ir por partes, no se van a seguir recibiendo dineros vía consignaciones en efectivo, solamente consignaciones digitales. Sí es, pero nosotros habíamos hecho el convenio desde la Secretaría de Hacienda con el Banco de Colombia en esos términos. Y fundamentalmente el convenio es un convenio de cuenta referenciada, que quiere decir que cada que se haga un aporte, una consignación, una donación, se debe identificar claramente al donante, a la persona que está haciendo ese aporte. Y lo que hicimos fue ajustar los canales, porque ellos también tienen unas sucursales y en ese orden de ideas nosotros pues les dijimos hoy, no queremos que hayan recursos que no tengan una fuente cierta, es decir, que no haya una identificación o una trazabilidad. Y en ese orden de ideas, los recursos que allí hay que pudieron haber entrado sin trazabilidad porque no está la cédula o no están identificados, se separaron a una cuenta independiente en la que se revisará en la auditoría de la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Hacienda, y se pondrán a disposición, si no encontramos bien claramente definidos los donantes, de la Fiscalía y de la UIAF y de los organismos competentes. El fin de semana se hicieron virales varias consignaciones que sumaban cerca de 10 millones de pesos en un punto de Antioquia, donde se decía que eran del Clan del Golfo. Supuestamente en Turbo. En Turbo. Allí, ustedes, en esta reunión con Bancolombia, dieron trazabilidad a estas transferencias, eran reales. ¿Qué pasó con estos dineros? Todavía no hay certeza y estamos revisando. Fundamentalmente tenemos alrededor de 5.000 aportes de ciudadanos y ciudadanas en Antioquia y en Colombia, y son aportes unos pequeños, otros de más cantidad. Los mayores de 10 millones los revisa muy profundamente todo el sistema financiero con las normas que hay frente al lavado de activos y a dineros de carácter ilegal que pueden ingresar a la economía. Y los que están entre 0 y 10 millones también se hace esa trazabilidad, pero lo que le pedimos al banco fue recurso que haya ingresado por alguna sucursal o por algún canal que no tenga la identificación, reitero, se separa y se separa una cuenta independiente hasta que tomemos las decisiones de qué es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque esos recursos no han entrado al gobierno departamental, esos recursos no están hoy en el presupuesto del departamento, esos recursos tienen que incorporarse al presupuesto vía proyecto de ordenanza o vía decreto. Entonces, en ese orden de ideas, ahora están en el banco, y lo que queremos es que no quede la menor duda. Cualquier transacción que genere la más mínima duda se apartará del monto global de estos aportes o de estas consignaciones que se han hecho para el departamento de Antioquia, para que dedique el departamento de Antioquia, que también es importante, Willy y Carlos, decirlo, los recursos van dirigidos al departamento de Antioquia, el departamento de Antioquia los destinará, como estableció en el decreto reglamentario del gobernador Andrés Julián Rendón, a unas prioridades, encabezando esas prioridades, obviamente, la vía al mar, el túnel del Boquerón del Toyo. Hay una meta que se puso la gobernación y es 1 billón de pesos. Van 1.857 millones. Estos aportes hasta ahora son en su mayoría ciudadanos. Hoy el gobernador hizo un llamado también a las empresas para que se empiecen a vincular. Si no se recoge la meta de 1 billón, ¿qué pasa con lo que se recoja? Todo va dirigido a las obras. El decreto es muy claro en decir hacia dónde van dirigidos. Aquí tenemos el decreto que dice que esos aportes voluntarios irán dirigidos fundamentalmente a el túnel del Toyo o a las conexiones viales en Antioquia, conexión Bolombolo, conexión Primavera, conexión Puerto Antioquia, dependiendo, porque no sé si ustedes vieron en lo que se ha movido tanto de los trinos del presidente Petro, que en los mismos trinos, en un planteamiento que él le hace al periódico El Colombiano, establece que sí, reconoce que ellos deben aportar del presupuesto de este periodo del gobierno nacional 650.000 millones de pesos, que son los que nos están haciendo falta para ese segundo tramo,
en lo que hemos dicho. Antioquia ya lleva el 90% de ejecución el tramo donde estamos terminando el túnel. Nos falta un 10% y estamos pues también buscando los recursos. Y el gobierno nacional en su segundo tramo eran 19.5 kilómetros. Ellos con el Invías se dedicaron a 12 kilómetros y hay 7.5 kilómetros donde hay 3 túneles, 6 puentes y 6 kilómetros a cielo abierto. Esos son los más necesarios porque imaginen ustedes que terminemos el túnel, el más grande de América Latina, y que salgamos a la nada. Esto sería un elefante blanco, el más grande de América Latina también, y por eso es la importancia de sincronizar con el gobierno nacional estas obras, que también lo he dicho, Carlos y Willy, y a toda la audiencia en Mi Oriente. Estas obras pasan por Antioquia, pero si bien son importantes para Antioquia, son importantes para integrar el país. La primera, segunda y tercera generación de concesiones viales entre el 93 y el 2000, entre el 93 y el 2010, no cruzaron por Antioquia. Y a partir del 2012-2013 se expide el documento COMPES, que es el 3760, que permite la creación de la cuarta generación de concesiones viales, y con la ley que creo que era la 1508, que crea las APPs, se comienzan entonces a desarrollar esta cuarta generación de concesiones viales. Cuando tú miras el mapa de Antioquia, ahorita les envío el mapa, inmediatamente terminemos este espacio, los dos mapitas, les voy a enviar el primer mapa, cómo las concesiones viales pasan alrededor de Antioquia, pero no pasan por Antioquia, y el segundo mapa donde nosotros ponemos esta cuarta generación de concesiones viales, y es como si le pusiéramos una telaraña que termina integrando a esas 3 generaciones de concesiones viales anteriores, y termina integrando el Pacífico con el Atlántico. Estas vías que ya llevamos construyendo durante 30 años en Colombia son las concesiones viales para la competitividad, y por eso es importante terminar esta obra. Puerto Antioquia es un puerto que comienza operaciones, según nos dijeron en una reunión que tuvimos con el gobernador en su despacho, con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo y con ellos, que entran en operaciones el primer trimestre del 2025. Van a pasar de barcos de aproximadamente 2.000, 2.500 toneladas a unas 15.000 toneladas. Entonces ya no da más espera este proyecto. Si no resolvemos esto, como lo dice el gobernador, entre este mes de abril y de agosto, a ver cómo va a ser el tema, se nos va a paralizar la obra y va a ser muy complejo recuperar ese proceso para seguir integrando Antioquia con Colombia o a Colombia a través de estas vías de cuarta generación y de todas las anteriores generaciones de concesiones viales. Esos dineros irían para el túnel del Toyo, para la conexión Bolombolo, conexión Primavera, conexión a Puerto Antioquia y la conexión subregión occidente, embalses norte. Sin embargo, Willy, hay un nuevo trino del presidente Petro, incluso casi que hasta amenazando con cárcel al gobernador, dice que está violando una ley. Dice el presidente Gustavo Petro esta tarde: señor gobernador de Antioquia, ¿cumplimos esta ley, no? Dice: Código Penal, artículo 316, captación masiva y habitual de dineros. El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual, sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incorrerá en prisión de 120 a 240 meses y una multa hasta de 50.000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Qué le respondemos desde Antioquia frente a este trino, señor Eugenio? Me gusta mucho un trino que hizo un abogado muy respetado acá, el doctor Cés Palacios, y dice que precisamente ese planteamiento que hace el presidente Petro no aplica al modelo de aportes voluntarios que estamos desarrollando nosotros en Antioquia, que todo se quiere volver un tema que al final no tiene pues el piso jurídico. Soy respetuoso con el presidente y no voy a entrar en esa polémica. Y yo creo que ya se ha tratado de estigmatizar mucho ese aporte voluntario que están entregando los ciudadanos en Antioquia y en Colombia, ese ejercicio extraordinario de uno de los valores más importantes de los antioqueños y de los colombianos, un valor natural que es la solidaridad. Nosotros decimos que se respete esa buena fe, esa forma de trabajar y de querer los antioqueños enfrentar las dificultades y los problemas y de salir adelante. Nosotros no estamos haciendo aquí nada contra nada ni contra nadie,
y ni estamos violando las normas. Hay un decreto que se expide por parte del gobierno departamental donde se reglamentan estos aportes voluntarios, que son similares a algunos que se vienen haciendo incluso en Bogotá. Es bueno que revisen ese tema para que se den cuenta que no es nada ajeno y que se hicieron incluso en otras épocas. Pero más allá de cualquier cosa y entrar en esa polémica ahora, lo importante es la conciencia de lo que está sucediendo. Yo creo que si a alguien le tendría que interesar terminar esas vías, es al propio gobierno nacional. El indicador de competitividad de este país está atrás de los otros países de América del Sur y de los países de América Latina. Y es fundamentalmente porque el costo del transporte de carga es supremamente alto. Nosotros, para llevar un contenedor de acá de Antioquia o del centro del país o del eje cafetero de Bogotá a los puertos del Caribe o Buenaventura, ese contenedor, ese transporte nos vale lo mismo que llevarlo de esos puertos a Europa, a Estados Unidos o a Asia. Eso no tiene sentido. Eso nos hace muy poco competitivos. Y llevamos 3 décadas desarrollando estas generaciones de concesiones viales para la competitividad. Este no es un tema de Antioquia, es un tema de Colombia. Sí. Y necesitamos conectar los 2 mares, el Pacífico y el Atlántico, y eso es lo que logran estas vías 4G. La otra discusión es un poco absurda y no tiene mucho sentido. Vamos a seguir trabajando y esa es la ruta que trazó el señor gobernador Andrés Julián Rendón, que no nos quejemos mucho y que encontremos soluciones, y es lo que estamos buscando, soluciones, y la misma ciudadanía ha venido acompañándonos de forma extraordinaria en este ejercicio simbólico, pero de mucho compromiso ciudadano alrededor de la solidaridad, que es esta vaca por Antioquia. El abogado Santiago Tres Palacios escribe: esta ley que está citando el presidente Petro dice que solo aplica, dice el abogado Tres Palacios, solo aplica para actividades que requieren un permiso especial. Las donaciones de particulares al Estado se encuentran autorizadas por vía legal y no requieren permiso. La captación la está realizando un ente territorial a través de canales financieros autorizados por la superintendencia. No existe un cobro o recaudo habitual, que es un elemento esencial del delito. Ese es el trino que estaba mencionando el secretario de Hacienda, a quien le agradecemos. Gracias, doctor Eugenio, por estar en Mi Oriente, muy amable. No, con el mayor de los gustos, hombre, Carlos.